Hola, ¿cómo están todos? Bueno, bienvenidos a una nueva unidad de trabajo de la Cátedra de Políticas Públicas de la Escuela Superior de Museología. Este es un texto, como siempre, breve que va a acompañar, que va a ser de introducción a la unidad número 2, que es muy significativa y muy importante porque comienza a abordar cada uno de los momentos del ciclo de políticas públicas, que como dijimos las clases anteriores, es un constructo, ¿sí?, que sirve para analizar el proceso de políticas públicas. No es necesariamente rígido ni tiene que ser tomado desde la abstracción teórica, sino que nos tiene que servir para poder pensar en ese proceso de políticas públicas y en cada uno de sus momentos, siempre viéndolos de manera sistémica y de manera interdependiente a cada uno de esos momentos. Y en ese sentido, los textos que vamos a analizar en esta unidad van a estar fuertemente asociados a la instancia de la construcción del problema público y la inserción de ese problema de carácter público en la agenda. La agenda pública, ¿sí?, en tanto y en cuanto aquel espacio donde se hacen visibles, se abordan, se tratan y se intentan resolver algunos problemas que tienen relevancia o significación social. Nosotros vamos a trabajar con los textos de Roth y Deubel, de Aguilar Villanueva y de Eugene Bardach, que de alguna manera lo que nos permiten entender es cómo se construye el problema público, pero además cómo ese problema público se inserta, se convierte en una cuestión y comienza a ser pasible de atención por parte de las autoridades gubernamentales. Es decir, cuando deja de ser un asunto general que atraviesa la vida cotidiana de ciertos individuos o grupos sociales y comienza a ser una construcción analítica que es objeto de abordaje y de tratamiento por parte de ciertas esferas del gobierno. Por eso es importante que tengan en cuenta, y de eso se va a tratar un poco esta breve introducción, la definición o cómo concebimos el concepto de problema y cómo concebimos el concepto de agenda. Luego pasaremos a la siguiente etapa o el siguiente momento, que es el momento de la formulación, pero sin la definición de problema y sin la inserción del problema en la agenda pública, no hay formulación de políticas públicas. El problema como categoría lo abordamos desde la cátedra, entendiéndolo bajo aquella definición que en su momento dio John Subirats, un especialista en políticas públicas, que sostiene que los problemas no existen objetivamente, no son naturales, sino que se requiere de la construcción, son constructos analíticos, porque en definitiva su abordaje, su definición requiere de la intervención de múltiples actores sociales y políticos. Es decir, la construcción del problema es producto de una red de actores que intervienen para no solo delimitarlo o hacerlo visible o mostrar que ese problema es significativo, sino que además esos actores tienen que operar necesariamente como voceros de esa problemática, llevarla y trasladarla a la agenda pública y lograr que se vuelva significativa u objeto de atención de la perspectiva del Estado. De hecho, cuando se produce la traducción desde un asunto muy general, ¿sí?, que es considerado problemático para un sector de la sociedad o para diferentes organizaciones o grupos sociales, y se inserta en la agenda pública, ya dejamos de hablar de problema y empezamos a hablar, en los términos de Oscar Oslak, de cuestión, de una issue, ¿sí?, es decir, de un asunto problematizado socialmente, delimitado socialmente, que tiene lugar en la agenda. Como siempre decimos, los problemas, ¿sí?, públicos son problemas complejos, son problemas interdependientes, no podemos presumir que se delimitan solos, que se resuelven solos, sino que, como les dijimos antes, requieren de la perspectiva múltiple de distintos actores que intenten acotarlo, que intenten hacerlo visible a través de determinadas consignas, pero también incorporando conocimientos que permitan difundir la relevancia y la importancia de ese problema social. Cuando logramos instalar la relevancia, logramos la generalización de ese problema y su traducción a la agenda pública, entramos en el terreno de lo público, ¿sí? Lo público, en tanto y en cuanto, señala Aguilar Villanueva, es aquella interfaz, ¿sí?, de relación entre el Estado y la sociedad, entre el Estado y los distintos grupos sociales, sus grupos de presión, ¿sí?, los grupos políticos que pujan para imponer, ¿sí?, un asunto y convertirlo en cuestión pública. La agenda entonces es esa interfaz, es esa estructura donde se pone en evidencia, donde ha sido acotada determinada problemática social
Y hay algunos autores incluso que diferencian, ¿sí?, el concepto de agenda. Algunos hablan de la existencia de una agenda sistémica que hace referencia en realidad a los problemas más generales de la comunidad política y social, y de una agenda gubernativa o institucional que ya da cuenta de cómo los problemas se han convertido en cuestiones, es decir, han sido seleccionadas como objeto de abordaje de las distintas instancias gubernamentales. Dicho esto, como vemos, es muy relevante ese proceso de traducción, es un proceso de pasaje desde los marcos generales de la sociedad y aquellos puntos que son considerados problemáticos o significativos para distintos actores sociales hasta la instancia acotada en la cual el problema se convierte en cuestión y se inserta en la agenda pública. Digo traducción porque en definitiva lo que hay ahí es un proceso de negociación constante, es un proceso conflictivo, el proceso de construcción del problema en cuestión y la inserción en la agenda. Es un proceso que muchas veces está mediado por grupos de presión en los que se pone necesariamente en circulación información, en el que se intenta innovar, ¿sí?, en el que se intenta investigar los distintos factores, las distintas causas y los distintos efectos del problema, y esto de alguna manera impacta en el modo en el cual es acotado. Como vamos a ver durante esta unidad y como vamos a leer durante esta unidad, es necesario tener algunas prevenciones sobre cómo definimos el problema. Eso lo vamos a ver en el texto de Peter May. Y también vamos a poder analizar cuando trabajemos con Roth y Dewey el modo, ¿sí?, los distintos modos de inserción del problema en la agenda pública. Eso es todo. Espero que les haya servido esta introducción. De alguna manera es muy significativo que se comprenda este momento, porque sin una buena definición del problema y sin una correcta inserción del problema en la agenda pública no hay una política pública viable desde lo institucional, desde lo político, desde lo fiscal y desde lo administrativo. Como dice Joan Subirats, un problema es una oportunidad de mejora. Y en definitiva, la definición correcta del problema condiciona esa posibilidad de mejora y la potencialidad de esa posibilidad de mejora. Nos vemos en la próxima clase, espero que estén muy bien y cualquier duda o consulta saben que estamos a disposición permanente para lo que necesiten.